Sherlock Holmes y el cuadro que cambiaba. Cada medianoche, capítulo 1. La medianoche del rostro cambiante. La primera vez que el señor Horace Melbury vio el rostro cambiar en el retrato, pensó que el brandy le había jugado una mala pasada. Los cientos de pintura colgada sobre la chimenea de su residencia en Wrexham House representaba a su difunta esposa, Eloise Melbury, fallecida hacía ya 7 años. Era un óleo elegante, de trazo realista, enmarcado en un dorado opulento que contrastaba con la serenidad de la figura femenina. Pero a las 12 en punto, cuando el reloj marcó la medianoche con una campanada grave, los ojos del retrato, dulces y apagados horas antes, parecieron tornarse hostiles. El gesto de la boca, antes sereno, adquirió una ligera curva sardónica. Horace retrocedió un paso. Juraría que incluso la postura de las manos había cambiado, como si Eloise estuviera ahora ocultando algo entre los pliegues del vestido. Pensó en llamar a su hija, Margaret, que dormía en la habitación contigua. Pero la sensación de vergüenza y un escalofrío que no sabía si nacía de la culpa o de la locura lo detuvo. Al día siguiente, inspeccionó el retrato a la luz del sol. Todo parecía normal. Los ojos, grises como el humo del té, volvían a mirar con su antigua melancolía. Sonrió nerviosamente y desechó la idea. Hasta que ocurrió de nuevo la noche siguiente, y la siguiente. Una semana después, el señor Melbury se presentó en Baker Street, con el sombrero en la mano y el rostro más pálido que la cera. Era una mañana de lluvia persistente en Londres. Las gotas golpeaban las ventanas de nuestra residencia en Baker Street con un ritmo constante y monótono. Holmes, sentado en bata de terciopelo junto a la chimenea, había dedicado las últimas horas a analizar las manchas de ceniza que aparecían en distintos tipos de cigarrillos. «Watson, dijo sin apartar la vista de su experimento. No hay espectáculo más triste que el de un mente aguda sin estímulo. Uno empieza a leer literatura francesa, y de allí al opio hay apenas un suspiro». Me disponía a replicar con alguna frase moralista cuando entró la señora Hudson, visiblemente alterada. «Disculpe, señor Holmes, hay un caballero aquí. Dice que se trata de un asunto urgente. Algo sobre un retrato que lo espía». Holmes alzó las cejas con una sonrisa. «¿Un retrato que lo espía? Muy bien, Hudson. Hágalo pasar. Ya hemos tenido asesinatos, traiciones, internacionales y misterios encriptados, pero aún no hemos enfrentado a una pintura entrometida». El señor Horace Melbury entró con paso tembloroso. Vestía con corrección, aunque su levita mostraba signos de haber sido puesta con prisa. No era un hombre viejo, quizá rondaba los 50, pero llevaba en el rostro esa expresión de alguien que ha visto algo que no puede explicar y teme que lo haya roto por dentro. «Señor Holmes», comenzó, sin sentarse, «si le dijera que el rostro de mi difunta esposa me observa con odio cada medianoche, pensaría que estoy loco, pero juro por el alma que perdí que es verdad. El cuadro». Cambia Holmes entrelazó los dedos y lo observó fijamente. «¿Y qué clase de cambio ocurre, señor Melbury? Sea preciso, por favor. Los ojos, la expresión. Es como si Eloise me conociera demasiado bien, como si supiera algo que no debería. Y usted tiene razones para temer tal conocimiento». El cliente se removió con incomodidad. «No,
No exactamente. Es decir, bajó la voz. Mi matrimonio no fue perfecto, pero la culpa no fue del todo mía. Ella era reservada, y el retrato fue pintado semanas antes de que cayera por la escalera. Intercambié una mirada con Holmes, pero él se mantuvo impasible. Murió su esposa por una caída. Eso dijeron los médicos. Accidente doméstico. Pero ahora no puedo evitar pensar. Holmes se puso de pie abruptamente. Watson, nos vamos a Wrexham House esta noche. Necesito ver ese cuadro con mis propios ojos. ¿Esta noche?, pregunté sorprendido. A medianoche, para ser exactos, dijo Holmes con un brillo inconfundible en la mirada. Parece que la señora Melbury tiene algo que decir, y prefiero estar presente cuando lo haga. Capítulo 2. Wrexham House en la niebla. La niebla londinense nos acompañó durante gran parte del trayecto, envolviendo la berlina como si nos arrastrara hacia un lugar donde el tiempo y la razón eran conceptos borrosos. Holmes, con el mentón apoyado en los nudillos, no pronunció palabra desde que partimos. Sus ojos se mantenían cerrados, pero conocía demasiado bien esa expresión para confundirla con sueño. Estaba absorto, midiendo posibilidades invisibles, escuchando ecos aún no pronunciados. Yo, por el contrario, no pude evitar dejar que el relato del señor Melbury se deslizara bajo mi piel. Había una cualidad espectral en su historia que se resistía a una explicación simple, y, sin embargo, estaba convencido de que Holmes ya percibía una lógica subyacente. Wrexham House se alzaba en las afueras de Highgate, semienterrada entre hileras de árboles retorcidos por el viento. La niebla le confería un aspecto onírico, como si flotara levemente sobre el suelo. Un mozo de librea aguardaba en la entrada, y al vernos descender, se apresuró a guiarnos hacia el vestíbulo. «Mi hija Margaret está arriba. Preferí no perturbarla aún», dijo Melbury mientras se quitaba los guantes con manos temblorosas. «Quiero que vean el cuadro por ustedes mismos, sin influencias previas». Nos condujo a la sala principal. Era un espacio amplio, decorado con una sobriedad que hablaba más de herencia que de gusto. La chimenea dominaba el centro del muro, y sobre ella, tal como había dicho, colgaba el retrato de Eloise Melbury. A primera vista, no tenía nada de particular. Una mujer de rostro delicado, vestida con un elegante traje azul pálido, posaba, de perfil, con una expresión melancólica y lejana. El estilo del cuadro era clásico, con una fidelidad casi fotográfica. Holmes se acercó sin emitir sonido, y yo lo imité tras unos pasos de duda. El rostro de la dama parecía dormido en el lienzo. No había hostilidad, ni burla, ni secreto alguno que se asomara tras esos ojos apagados. Solo quietud. ¿Y dice usted que cada noche, a la misma hora, este rostro cambia?, murmuró Holmes, sin apartar la vista. Exactamente a la medianoche, respondió Melbury, y solo por unos instantes. Luego vuelve a la normalidad. Holmes retiró un pequeño lente del bolsillo interior de su abrigo y lo utilizó para examinar el lienzo a pocos centímetros. «El marco ha sido retirado recientemente», dijo en voz baja. «¿Cómo lo sabe?» Una leve acumulación de polvo interrumpida en sus esquinas, junto con unas marcas diminutas en el yeso donde ha sido colgado nuevamente. Alguien lo manipuló hace, digamos, no más de una semana. ¿Usted fue? No, dijo Melbury sorprendido.
Jamás he tocado ese cuadro desde que fue colgado. Holmes asintió con leve interés y paseó lentamente alrededor de la habitación, tocando sutilmente algunos objetos: un jarrón chino, un reloj de sobremesa, un juego de llaves de piano cubiertas. Se detuvo frente a una pequeña mesa con una lámpara. ¿Esta lámpara permanece encendida por la noche? Sí, la enciendo siempre antes de retirarme. No soporto la oscuridad completa desde la muerte de Eloise. Holmes asintió nuevamente y se dirigió al extremo opuesto del salón, donde la luz formaba una sombra proyectada sobre el suelo. ¿Y nunca ha visto a nadie entrar en esta sala por la noche? No. La puerta permanece cerrada. Siempre la cierro yo mismo. Holmes sacó su reloj de bolsillo y lo consultó. Faltan 20 minutos para la medianoche. Nos quedaremos aquí. En silencio. Nos instalamos en silencio sepulcral. La única fuente de luz era la lámpara baja que lanzaba una luz ámbar sobre las paredes. A medida que el reloj se acercaba a las 12, el aire pareció enfriarse. Las llamas de la chimenea murmuraban con un ritmo irregular. Y entonces ocurrió. Justo cuando el reloj marcó la hora con su primer golpe profundo, noté algo que me dejó sin aliento. No fue un cambio brusco, ni un movimiento espectral. Fue más bien una transición imperceptible, como cuando el rostro de una persona pasa del sueño a la sospecha. El retrato, sí, los ojos habían cambiado. Ahora miraban directamente hacia nosotros. No al vacío, no con melancolía, sino con una inteligencia punzante, y juraría que la curvatura de la boca había adquirido una nota de cinismo. Miré a Holmes. Él no se movió. Tampoco pestañeó. Observaba como quien ya ha visto demasiado. Cuando la última campanada sonó, la expresión regresó. El rostro de Eloise volvió a su calma habitual, como si nada hubiera ocurrido. «Watson», dijo Holmes finalmente, con voz tranquila, ¿qué dirías si te afirmara que este retrato no es tan estático como parece? Diría que el mundo se ha vuelto más extraño de lo que imaginaba. Holmes sonrió, pero no de forma alegre. Lo que se ha vuelto más extraño, mi querido amigo, no es el mundo. Es la mente que desea ver lo que no está ahí, o que teme. Ver lo que realmente está. Y sin añadir palabra, sacó una lupa y se arrodilló frente al zócalo de la pared. «Aquí está la clave», murmuró, «justo donde debía estar». Yo di un paso hacia él intrigado. «¿Qué ha encontrado?» Holmes se levantó y nos miró a ambos con una expresión que aún no sabíamos si era de triunfo o de advertencia. Una verdad que alguien se ha tomado muchas molestias para esconder. Pero no la revelaremos todavía, Watson, no antes de conocer a la señorita Margaret Melbury. Capítulo 3. La dama en la escalera. La casa de los Melbury había recuperado su calma habitual tras el fenómeno de la medianoche, pero entre nosotros flotaba una tensión densa, casi eléctrica. Holmes permanecía de pie, junto al zócalo que acababa de inspeccionar, mientras el señor Melbury se dejaba caer en un sillón, pálido, con las manos entrelazadas como si se aferrara a una oración muda. «¿Debo suponer que lo que ha encontrado», pregunté en voz baja, «tiene relación con el cambio en el retrato?» Holmes no respondió de inmediato. Pasó un dedo por la base de la pared. Luego lo examinó bajo la luz de la lámpara.
La pintura no ha cambiado, Watson, dijo finalmente, limpiándose los dedos con su pañuelo. Villá. Pero nuestra percepción de ella sí. Lo que me lleva a preguntarme, ¿quién manipula la percepción en esta casa? En ese momento, unos pasos suaves se oyeron en la escalera. La alfombra silenciaba casi por completo el sonido, pero Holmes se giró de inmediato, como si esperara precisamente esa interrupción. Una Schentorf, figura descendió lentamente. Era una mujer joven, de unos 25 años, alta, de rostro fino y movimientos medidos. Vestía una bata de terciopelo verde oscuro, y su cabello castaño estaba recogido con precisión. Había algo en su andar que no podía catalogarse como fragilidad, pero tampoco como confianza. Un equilibrio delicado entre cautela y control. «Padre», dijo con voz suave, «¿ha ocurrido algo?» «Margaret», respondió Melbury, poniéndose de pie con esfuerzo. «Estos caballeros son el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson. Han venido por el asunto del retrato». Ella se detuvo una mitad del vestíbulo. Su mirada se posó fugazmente sobre Holmes y luego sobre mí. No parecía sorprendida, si acaso resignada. «¿Ha vuelto a ocurrir esta noche?», preguntó. «Sí, frente a todos nosotros», dijo Holmes. «Y, sin embargo, nada ha cambiado en el lienzo». Margaret bajó la mirada, cruzando los brazos sobre el pecho. «No sé qué pensar. Al principio creí que mi padre estaba sugestionado, pero anoche pasé por el corredor y también noté algo extraño. No un cambio definido, no podría explicarlo, pero sentí que me observaban». Holmes se acercó un paso. «Señorita Melbury, ¿sabe usted si alguien ha tocado el retrato recientemente?» «No, que yo sepa, aunque hace unos días el señor Percival Dorne vino a cenar. Es un viejo amigo de la familia. Pasó un buen rato contemplando el cuadro. Es pintor, ya sabe, y muy crítico con los estilos ajenos». «¿Percival Dorne?», preguntó Watson. «¿El retratista que expuso en la Royal Academy el año pasado?» «El mismo», dijo Melbury. «Fue quien pintó el retrato de Eloise, años antes de su muerte». Holmes alzó una ceja. «¿Y por qué volvió?» «Para visitarnos nada más. Fue muy cercano a mi esposa. Ella hablaba mucho con él, de arte, de filosofía, cosas que yo no siempre comprendía». Margaret añadió: «Cuando se fue, le noté inquieto. Dijo que el cuadro tenía algo inacabado. No supe a qué se refería». Holmes guardó el pañuelo en su bolsillo y se dirigió, nuevamente, hacia el retrato. Esta vez no lo miró de frente, sino de lado, a unos grados de distancia. «Watson», dijo, «hay una pequeña regla de óptica que muchos olvidan. La forma en que la luz incide sobre un objeto puede alterar no su esencia, pero sí la ilusión que proyecta. Este cuadro, bajo ciertas condiciones lumínicas, digamos, una fuente lateral cálida como esta lámpara, puede producir sombras sutiles en el rostro de la figura. ¿Y si alguien lo supiera y lo explotara? ¿Insinúa que es un truco de iluminación?», pregunté incrédulo. «Insinúo que alguien conoce muy bien los efectos del claroscuro y sabe dirigir nuestra atención. Pero no es solo la luz, Watson, es la sugestión, el miedo, la culpa, quizá». Margaret dio un paso adelante, mirándolo con atención.
¿Cree usted que alguien desea enloquecer a mi padre? Holmes no respondió de inmediato. Sus ojos, brillando con intensidad contenida, se habían posado en el borde inferior del marco. Luego giró hacia ella y preguntó: «Señorita Melbury, ¿alguien más vivía en esta casa en el momento de la muerte de su madre? Además del servicio, solo yo. Pero era pequeña. No recuerdo bien la noche en que cayó». «¿Y la escalera?», dijo Holmes. «¿Dónde ocurrió el accidente?» «En el ala oeste, justo frente a la galería donde ahora está colgado el cuadro». «Curioso», murmuró Holmes. «Las casas, como las personas, guardan secretos en su arquitectura». Se giró hacia Melbury. «¿Sería posible que Watson y yo examináramos la escalera mañana con la luz del día?» «Por supuesto. Lo que necesiten». Holmes asintió y sin más palabras se dirigió hacia el pasillo. Lo seguimos, dejando a Margaret de pie junto a la chimenea, con el rostro bañado en sombras. Cuando llegamos a la habitación de huéspedes, Holmes se volvió hacia mí con gesto serio. «Watson, esta no es una casa embrujada. Es una casa atrapada en una red cuidadosamente tejida, y las arañas, mi querido amigo, rara vez se alejan de sus centros. ¿Cree que estamos ante un crimen?» Holmes cerró la puerta suavemente tras de sí. «Aún no lo sé, pero una mujer muerta susurra desde su retrato, y alguien quiere que escuchemos su voz distorsionada». Capítulo 4. La escalera del silencio. A la mañana siguiente, un tenue sol intentaba perforar la niebla matinal que aún se enroscaba en los arbustos del jardín de Wrexham House. Holmes se había levantado antes que yo, como de costumbre, y lo encontré completamente vestido, asomado a la ventana con los brazos cruzados y la frente levemente fruncida. «El día será claro», dijo, sin apartar la vista del paisaje, «ideal para ver lo que se oculta en las sombras». Media hora después, el señor Melbury nos guió por un pasillo estrecho y menos ornamentado que el resto de la casa. Las alfombras eran más finas aquí, y el silencio parecía más denso. Nos detuvimos frente a una escalera de caracol, de madera oscura, cuyos peldaños lucían gastados en el centro, signo de años de uso. «Fue aquí donde cayó», dijo Melbury en voz baja, como si temiera que la casa lo oyera. «El cuerpo de Eloise fue hallado al pie de estos escalones, con el cuello roto. El ama de llaves fue la primera en encontrarla». Holmes bajó lentamente los escalones, deteniéndose en cada uno. Examinaba las uniones, el grosor de las barandas, incluso los clavos que sujetaban el pasamanos. Al llegar al último peldaño, se arrodilló y pasó la mano sobre una tabla floja junto al zócalo. «Watson, ¿tienes tu bisturí?», lo entregué sin preguntar. Holmes lo usó con cuidado quirúrgico, forzando una pequeña rendija entre la tabla suelta y el suelo. Con un leve crujido, la pieza se alzó, revelando un hueco angosto bajo el entablado. Holmes extrajo de allí un objeto envuelto en una tela descolorida. «¿Qué es eso?», preguntó Melbury, acercándose con cautela. Holmes desplegó el paño, con sumo cuidado. Dentro había un broche antiguo, de estilo victoriano, con una piedra central color amatista rodeada de filigranas de plata. El polvo acumulado sobre la joya sugería que no había sido tocada en años. «Este broche no cayó aquí por accidente», dijo Holmes.
fue ocultado deliberadamente. «Pero ese broche era de Eloise», exclamó Melbury. «Desapareció el mismo día de su muerte. Pensamos que se había soltado durante la caída y perdido en el jardín. Lo buscamos sin descanso». Holmes observó el broche durante un largo instante antes de devolverlo a su envoltorio. Y sin embargo, estaba aquí, bajo una tabla que solo puede levantarse con una herramienta fina y paciencia. ¿Quién sabía que este hueco existía? Yo no, y dudo que Eloise lo supiera tampoco. ¿Y el servicio? ¿La ama de llaves, quizás? La señora Hinchley está con nosotros desde hace años. Es discreta, pero fiel. No creo que... Holmes levantó una mano, indicándole que bastaba. ¿Y el señor Dorn? Conocía esta parte de la casa. Dudo que se aventurara tanto. Siempre se mantenía en las salas principales. Holmes se levantó lentamente y contempló la escalera desde abajo. La caída debió de ser mortal. Los escalones son angostos, la curvatura pronunciada. Pero aún hay algo que no encaja. ¿Qué cosa?, pregunté. Holmes se giró hacia nosotros, con la mirada afilada. Los informes médicos indicaron que Eloise murió por una fractura en la base del cráneo. Sin embargo, la forma de estos escalones, el material y la dirección de la caída, que uno esperaría desde lo alto, no corresponden del todo con esa lesión. Al menos, no si fue un accidente. «Está insinuando que alguien la empujó», murmuró Melbury con voz quebrada. «No lo afirmo, pero el hallazgo del broche cambia el contexto. Si alguien deseaba ocultarlo, tenía tiempo, acceso y un motivo. Y ese motivo puede ser más oscuro de lo que ha salido a la superficie». Nos dirigimos nuevamente hacia el vestíbulo. Al pasar junto a la galería, Holmes se detuvo de nuevo frente al retrato. «¿Quién decide colgar este cuadro precisamente aquí?», preguntó como si hablara consigo mismo. «En una zona fría, poco transitada, donde apenas la luz lo acaricia». «Fui yo», dijo Melbury con inseguridad. No lo soportaba en el salón principal. Me resultaba demasiado presente. Pero no quise guardarlo por completo. Holmes asintió, pero sus ojos se habían vuelto más distantes. Observaba no solo el retrato, sino el entorno, los ángulos, los corredores adyacentes. Luego se volvió hacia mí. «Watson, ¿te has fijado en el marco? ¿Qué ocurre con él? Está ligeramente ladeado hacia adelante, más de lo que debería, por simple peso, como si se hubiera colgado recientemente, o como si ocultara algo detrás». Melbury se acercó, sobresaltado. «¿Cree que hay algo detrás del retrato?» «No lo sé aún, pero no lo moveremos sin saber qué buscamos. Este no es el momento». Holmes se volvió hacia las escaleras y añadió con tono más ligero: «Antes de seguir, me gustaría hablar con la señora Hinchley. Y después, visitar el estudio del señor Dorn». «¿Dorn? ¿Tiene un estudio en Londres?» «Sí, en Chelsea. Y si es tan perfeccionista como Margaret insinuó, tal vez nos muestre más de lo que desea ocultar». Nos alejamos del retrato, pero sentí que la figura en el lienzo. Capítulo 5. El estudio de los rostros ocultos. Chelsea, bajo la luz cenicienta del mediodía, parecía una postal detenida en el tiempo. Sus calles adoquinadas y fachadas apretadas estaban cubiertas por una pátina de bruma
que no terminaba de disiparse. Caminábamos por una de sus arterias más tranquilas, guiados por una dirección escrita con letra cuidadosa en el reverso de una tarjeta de visita. ¿Cree que Dorne tiene algo que ocultar?, le pregunté a Holmes mientras ascendíamos unos peldaños de piedra hacia una puerta de madera barnizada. Watson, un artista que afirma que su obra está inacabada años después de completarla, o miente, o ha descubierto algo que nunca quiso pintar, replicó Holmes con sequedad. Tocamos el llamador. A los pocos segundos, un hombre delgado, con el cabello recogido en una cola grisácea y gafas redondas, nos abrió con expresión vigilante. Vestía una bata manchada de pigmentos y sostenía un pincel entre los dedos como si se negara a soltarlo incluso al dormir. ¿El señor Percival Dorne?, preguntó Holmes. Así es. ¿A qué debo el...? Sherlock Holmes, dijo con su típica brusquedad. ¿Y el doctor Watson? Venimos de parte del señor Horace Melbury. El pintor titubeó apenas un instante. Luego nos invitó a pasar con un gesto mecánico. El estudio era un caos refinado. Lienzos apilados contra las paredes, frascos de aceite, bastidores de madera y una docena de pinceles dispersos como soldados vencidos. El aire olía a trementina, barniz y algo más sutil, una tensión que parecía emanar de cada trazo inacabado. Imaginé que esto ocurriría, dijo Dorn mientras nos ofrecía asiento. Melbury no puede dejar el pasado en paz. ¿A qué se refiere con esto?, pregunté. Al cuadro, por supuesto. Eloíse en azul. Mi mejor obra y mi mayor error. Holmes ladeó la cabeza. ¿Error artístico o personal? Dorne lo miró con una sonrisa amarga. Ambos. Lo pinté cuando ya no debía. Eloís había cambiado. Ya no era la mujer que me inspiraba, sino otra, más opaca, más encerrada en sí misma. Y aún así aceptó pintarla. Dije, por vanidad, doctor, porque creí que aún podía captar algo que nadie más veía. Pero fracasé. El retrato no es fiel, no del todo. ¿Y qué le falta?, preguntó Holmes. La verdad, dijo simplemente. La verdad de lo que se ocultaba en sus ojos. Siempre me pareció que Eloís sabía más de lo que decía. Observaba a todos, como si ya hubiese juzgado a cada uno. Holmes se puso de pie y comenzó a recorrer la habitación con mirada aguda. Se detuvo frente a un caballete cubierto por una tela. ¿Puedo? Es un trabajo privado, dijo Dorne tensándose. Y yo respeto la privacidad, dijo Holmes. Excepto cuando alguien ha muerto y el arte guarda silencio en lugar de hablar. Sin esperar más, retiró la tela. Era un retrato, también de una mujer, pero no era Eloís. Margaret Melbury nos miraba desde el lienzo, más joven, más suave, con una mirada que parecía flotar entre la melancolía y la sospecha. El parecido con su madre era innegable, pero había en ese rostro algo menos etéreo, más inquisitivo. No sabía que había retratado a la hija, comenté. Fue un boceto. Nunca se completó, murmuró Dorne, apartando la mirada. No, volvió al estudio después de esa sesión. Dijo que se sentía observada, incómoda, como si alguien estuviera juzgándola desde otro cuadro. Holmes giró hacia él como si algo hubiese encajado en su mente. ¿Dónde pintó usted el retrato? ¿De Eloís? ¿En esta habitación? No, fue en Wrexham House, en la sala donde solía practicar el piano.
Ella insistió en que se hiciera allí. ¿Le gustaba la luz? ¿O eso decía? ¿Estaba sola con usted? No siempre. A veces Margaret estaba presente, aunque era muy niña. Y en otras ocasiones, el ama de llaves, la señora Hinchley, se aseguraba de que nadie se extralimitara, según decía. Eloise era observada incluso cuando no lo quería. Holmes guardó silencio. Luego se acercó a una mesa donde varios retratos más pequeños estaban dispuestos de forma desordenada. Tomó uno que parecía haber sido empujado al fondo. ¿Y esto?, preguntó. Thorne palideció. Eso es un experimento, un intento fallido de reinterpretar el rostro de Eloise desde la memoria. La imagen era inquietante, no por su falta de técnica, era perfecta, sino por la expresión captada. Eloise miraba desde el lienzo con una mueca apenas visible, casi una sombra de sonrisa torcida, que recordaba demasiado al gesto que vimos en el cuadro a medianoche. ¿Cuándo pintó esto?, insistió Holmes. Hace unos días soñé con ella. Tenía esa expresión, como si quisiera decirme algo que yo había ignorado durante años. Holmes dejó el retrato en la mesa, pero su mente ya estaba lejos. Gracias por su tiempo, señor Thorne. Espero que conserve bien sus sueños. A veces, lo que creemos que la mente crea es simplemente lo que la conciencia ya no puede seguir ocultando. Salimos del estudio sin una palabra más. Solo cuando llegamos a la calle, Holmes habló. Watson, ¿cuántas verdades crees que pueden esconderse en un solo retrato? ¿Una? ¿Dos? Holmes negó con la cabeza. A veces, todas, pero no en la pintura, sino en los ojos de quien la observa. Y se alejó por la calle con paso decidido. Capítulo 6. La memoria de la ama de llaves. De regreso en Wrexham House, el día había avanzado sin que el cielo despejara del todo su melancolía. Nubes grises colgaban sobre los tejados como pensamientos no dichos, y el aire olía a humedad antigua. Holmes pidió ver a la señora Hinchley en privado, y Horace Melbury, aún afectado por nuestras preguntas de la mañana, accedió sin objeción. Clan encontramos en la despensa, clasificando frascos de especias, con un método que sólo alguien con décadas de costumbre podría mantener. Era una mujer robusta, de espalda recta y ojos duros, aunque había una cortesía innata en su voz, que hablaba de fidelidad más que de simpatía. «El señor Holmes, me han dicho», dijo mientras se secaba las manos con un paño. «Y usted debe de ser el doctor Watson. He leído de sus casos en los periódicos. ¿Algo le pasa al señor Melbury?» «No directamente», respondió Holmes, «pero hay elementos del pasado que han comenzado a resurgir, y querría su ayuda para entenderlos». Ella frunció el ceño. «¿Sobre la señora Eloise?» «Sí, y sobre usted en realidad. Entendemos que fue testigo cercana durante sus últimos días». «Fui su ama de llaves durante más de 20 años, señor Holmes. Conocía a la señora Eloise mejor que a mi propia sobrina, y no me pareció una mujer feliz». Holmes la observó, como si evaluara el peso de cada palabra. ¿Infeliz por su matrimonio? Por muchas cosas. Había días en los que pasaba horas sentada en su sala de música sin tocar una nota. Miraba por la ventana como si esperara que algo o alguien llegara desde el jardín.
y otras veces recibía al señor Dorne Contreciente una sonrisa distinta, una que nunca dirigía a su esposo. Insinúa que tenían una relación. Yo no insinúo nada, señor Holmes. Solo sé lo que vi. Miradas largas, silencios cargados, el tipo de tensión que uno aprende a detectar cuando ha servido en casas donde los secretos se cocinan más lentamente que la sopa. Holmes asintió lentamente. ¿Y Margaret? ¿Cómo reaccionaba ante la presencia del señor Dorn? Era una niña muy observadora. Creo que lo percibía todo. Un día, después de una de esas sesiones de pintura, me preguntó si los retratos podían escuchar, como si supiera que algo se estaba quedando atrapado en el lienzo, más allá del color. Me estremecí sin querer. Holmes no reaccionó, pero sus ojos no se apartaron de la mujer. ¿Recuerda usted algo inusual el día del accidente?, preguntó. La señora Hinchley se detuvo. El frasco que sostenía quedó suspendido en el aire unos segundos antes de volver a su sitio. Sí, aunque no se lo he contado nunca a nadie. Ahora sería un buen momento para hacerlo, dijo Holmes con suavidad. Vi a la señora Eloise subir las escaleras y vi también que la seguía alguien. No me atreví a intervenir. Era tarde, y desde donde estaba no podía distinguir bien, pero los pasos eran distintos. Uno ligero, otro más firme. Subieron juntos. Solo uno bajó. ¿Quién bajó?, pregunté. No pude ver el rostro, solo la silueta, pero era más alta que la señora, más recta. Holmes cruzó los brazos, pensativo. ¿Por qué no dijo nada? Porque el señor Melbury se encerró durante 2 días, y cuando volvió a salir, parecía más viejo, más roto. El médico dictaminó accidente, y yo supuse que sería más cruel remover el pasado que aceptarlo. ¿Y si el pasado ha vuelto?, preguntó Holmes. Entonces, más le vale no haber mentido el cuadro. Holmes frunció levemente el ceño ante esa última frase. «Mentido el cuadro», repitió. La señora Hinchley lo miró, imperturbable. Siempre creí que ese retrato no estaba completo. No porque le faltara pintura, sino porque ocultaba algo, como si la señora Eloise hubiese encontrado una manera de dejar una advertencia antes de morir. Una última mirada. Holmes la observó en silencio durante un largo momento. Luego se volvió hacia mí. «Watson, ¿recuerdas lo que dijo Dorn? Que Eloise insistió en pintar el cuadro en la sala de música, que prefería esa luz». «Sí, y que a veces Margaret estaba presente. Y sin embargo», añadió Holmes, «nadie recuerda lo que decía Eloise mientras posaba, ni siquiera Dorn. Solo sus silencios». Se volvió nuevamente hacia la señora Hinchley. «¿Dónde está ahora la sala de música?» «Se transformó en despacho hace 5 años, cuando el señor Melbury decidió renovar la casa. Pero la estructura permanece intacta». «Llévenos allí», dijo Holmes con decisión, «antes de que la luz de esta tarde desaparezca». Mientras la señora Hinchley nos guiaba hacia la parte trasera de la casa, sentí que algo se alineaba lentamente, como si las piezas que antes parecían no tocarse empezaran a formar un patrón sutil, y el aire, cada vez más denso, parecía indicarnos que muy pronto el retrato hablaría. Capítulo 7. Ecos en la sala de música. La sala de música, convertida ahora en despacho, conservaba aún los ecos de su propósito original.
Aunque las paredes estaban tapizadas con estanterías de libros y documentos, el suelo de madera resonaba con una acústica particular, y en la esquina más lejana aún descansaba un piano vertical cubierto por una tela gruesa, como un ataúd olvidado. Holmes cruzó el umbral sin titubeos, recorriendo el espacio con la mirada como si reconociera algo que nunca había visto. La señora Hinchley nos dejó a solas, cerrando la puerta tras de sí con un suspiro apenas audible. «Mira cómo entra la luz», dijo Holmes, apuntando a una de las ventanas altas y estrechas que daban al jardín lateral. Al atardecer, ese ángulo crea sombras pronunciadas, especialmente en el rostro de alguien sentado junto a la chimenea. ¿Crees que Eloís eligió esta sala por esa razón?, pregunté observando el mismo rincón. No lo creo, Watson, estoy seguro. Eloís Melbury era observadora, meticulosa. Sabía cómo un entorno puede modificar la percepción de un rostro. Aquí, cualquier gesto parece cargado de significado, si se capta bajo la luz exacta. Holmes rodeó el piano con pasos lentos. Luego se detuvo frente a la chimenea. En el marco superior de mármol había una pequeña fisura apenas perceptible, como una grieta mal sellada. «Este mármol ha sido movido», murmuró agachándose. «¿Por qué alterar una chimenea en una sala donde ya no se enciende fuego?» Introdujo con cuidado la punta de su bastón entre la grieta. Un leve chasquido indicó que algo cedía. Al tirar hacia sí, extrajo un delgado compartimento oculto, apenas más grande que un libro. Dentro, cubierto de polvo y envuelto en papel cebolla amarillento, había un cuaderno. Holmes lo desenvolvió con la delicadeza de quien extrae una confesión póstuma. En la cubierta, con letra pequeña y ordenada, leímos: «Apuntes de E.M». «¿Un diario?», susurré. «No, al menos no en el sentido clásico», dijo Holmes, hojeando las primeras páginas. «Son observaciones, breves, secas, crípticas. Escucha esto. Margaret sueña con ojos que no parpadean. Debo enseñarle a mirar sin ser vista». O esta: «Percival no sabe lo que está pintando. Cree que reproduce mi rostro, pero solo captura su propia culpa». ¿Culpa? ¿Qué clase de relación era aquella? Holmes hojeó más rápido. Detuvo el dedo sobre una entrada sin fecha. Si algo ocurre, el rostro lo dirá. El retrato hablará, pero solo si lo iluminan bien. Debe ser él quien lo vea. ¿Él?, pregunté. Puede ser Melbury, o Dorn, o alguien más. No lo especifica. Pero lo importante aquí, Watson, es que Eloís planeó algo. Sabía que algo se gestaba a su alrededor, y que no podría detenerlo. Así que dejó una trampa, una pista. Guardó el cuaderno en el bolsillo interior de su abrigo. «Ahora tiene sentido», añadió en voz baja. «La elección del lugar para el retrato, la preferencia por ciertos ángulos de luz, incluso las sesiones de pintura con Dorne, todo estaba calculado. ¿Crees que Eloís sabía que iba a morir? No solo lo sabía, creo que temía que no la creyeran después. Por eso sembró esta evidencia en fragmentos. Una pintura, una frase, una sombra, como un rompecabezas póstumo». Holmes se volvió hacia la pared contraria. Sobre una repisa descansaba una figura de porcelana agrietada. Una bailarina que sostenía un velo, rota por el tiempo. «Watson, ¿te acuerdas de lo que dijo Margaret? Que se sentía observada por el retrato». «Sí»,
También dijo que se parecía a su madre, pero que había algo distinto. No fue una exageración. Thorne captó un eco de esa conciencia. Sin entenderlo del todo, pintó un retrato cargado de lo que su memoria traicionaba. Y ahora sospecho que alguien más, quizá más, cercano de lo que creemos, comprendió el lenguaje de esos gestos. ¿Margaret? Holmes no respondió de inmediato. Paseó una vez más la mirada por la sala, como si esperara que el eco de una nota no tocada le dijera algo más. Quiero volver a ver el retrato esta noche, Watson, pero no desde el salón, sino desde el corredor, en completo silencio, a través del reflejo del espejo que está sobre la consola. ¿Por qué el espejo? Porque si alguien ha manipulado la escena, lo ha hecho contando con una dirección fija de observación. Pero un espejo invierte la perspectiva, y a veces, en la inversión se revela lo que fue ocultado. Salimos del despacho en silencio. Holmes se detuvo un instante en el umbral, observando la sala una última vez. Eloise no dejó un mensaje, dijo con voz baja. Dejó un escenario, y nosotros apenas estamos aprendiendo a leer su guión. En el pasillo, el sol comenzaba a apagarse tras las ventanas opacas. Las sombras crecían sobre las paredes como pensamientos no resueltos, y en el aire quedaba flotando una certeza. Esa noche, el retrato volvería a cambiar. Capítulo 8. La medianoche reflejada. El reloj de la galería marcaba las 11:50 cuando Holmes tomó su posición frente al espejo de la consola, justo en el pasillo contiguo al salón. La lámpara había sido cuidadosamente colocada a la izquierda del retrato, tal como lo estaba en las noches anteriores. Todo en la escena parecía una réplica exacta de lo vivido, salvo por la intención. «Watson, recuerda», murmuró Holmes, sin mirarme. «No mires el retrato directamente esta vez. Observa solo a través del reflejo y anota cada detalle». Me coloqué a su lado, con el cuaderno en mano. Desde donde estábamos, la pintura podía verse difusa, casi flotante, como si la superficie del espejo no solo reflejara la imagen, sino también la inquietud que nos provocaba. La señora Hinchley se había asegurado de que nadie nos interrumpiera. Ni Melbury ni Margaret sabían que estábamos allí. La sala permanecía vacía, salvo por el retrato, la luz temblorosa y la quietud densa que precede a una revelación. Entonces llegó la primera campanada. Holmes no se movió. Yo sentí mi respiración volverse más superficial. En el reflejo, la figura de Eloise seguía allí, serena. Pero al sonar la segunda campanada, algo cambió. Un matiz en la boca, una sombra bajo el ojo izquierdo, la curva del cuello que parecía inclinarse 1 milímetro más hacia la izquierda. ¿Lo ves?, susurré. Sí, pero no es el cuadro lo que cambia, es lo que revela. La tercera campanada sonó, y entonces algo insólito ocurrió. En el reflejo del espejo, una figura se movió, no en el salón, sino en el fondo de la imagen, cerca del marco del retrato, como una sombra desplazándose, apenas perceptible. No había nadie allí. Lo sabíamos. Estábamos solos. Y, sin embargo, la figura se deslizaba como si siempre hubiera formado parte de la escena. Solo invisible al ojo directo. Holmes tensó la mandíbula. Alguien más ha estado viendo esto,
Alguien que sabe cómo manipular no solo el entorno, sino al observador. Con la sexta campanada, el cambio se completó. El rostro de Eloís, reflejado, ya no era una reproducción pasiva. Era inquisitivo, juzgador. Sus ojos miraban directamente hacia el punto donde estábamos. Y, por un instante fugaz, tuve la certeza de que el reflejo nos veía. Cuando el reloj cayó en el silencio de las 12:01, la expresión volvió a su configuración habitual. Holmes se apartó del espejo con rapidez y se dirigió al salón. No tocó el cuadro, no inspeccionó el marco. Fue directamente a la lámpara, la apagó y se quedó de pie en la oscuridad. La pintura no ha sido modificada, no físicamente, pero sí ha sido preparada para este juego, y el que lo diseñó comprendía muy bien el poder de la sugestión combinada con la arquitectura del lugar. Entonces la figura que vimos no era un fantasma, Watson, era un reflejo residual, de alguien que se posicionó exactamente allí en más de una ocasión. Lo suficiente para dejar una traza invisible al ojo directo, pero detectable al ojo invertido. Y creo saber quién fue. En ese momento, un crujido proveniente del corredor nos hizo girar. Margaret Melbury estaba de pie, a mitad del pasillo. Llevaba una bata azul y el cabello suelto. Nos miraba sin sorpresa, como si ya supiera que estábamos allí. ¿Por qué lo hacen?, preguntó en voz baja. Porque alguien convirtió esta casa en un teatro, respondió Holmes. Y usted ha sido, quizás sin quererlo, parte del decorado. Ella avanzó unos pasos. La luz del candelabro apenas rozaba su rostro. A veces me despierto en medio de la noche, con la sensación de haber estado allí, frente al cuadro. Pero no lo recuerdo. Solo una presión en el pecho, como si algo quisiera hablar a través de mí. Holmes se acercó con cuidado, sin juicio en la voz. ¿Le hablaba a su madre cuando posaba para el retrato? Sí, pero no palabras. Me pedía que la mirara. No cierres los ojos, decía. Quiero que aprendas a ver como yo. ¿Y qué veía su madre, Margaret? Mentiras. En todas partes. En mi padre. En el señor Dorne. En mí incluso. Decía que el mundo se construía de máscaras y que un retrato era el único lugar donde uno podía quitarse una. Holmes asintió lentamente. ¿Entró usted al salón alguna noche? Margaret titubeó. Bajó la mirada. Sí, una vez, hace meses, me quedé frente al cuadro durante largo rato. Pensé que si me quedaba lo suficiente, comprendería lo que mi madre quería decir. Pero solo me sentí observada, como si fuera yo la que estaba siendo retratada. Holmes se acercó aún más. ¿Y desde entonces la figura cambió? No lo sé. No confío ya en lo que veo. Holmes la observó un momento más. Luego habló con una calma que helaba. Hay alguien en esta casa que sí confía en lo que ve, porque lo ha diseñado todo para ser visto, pero no entendido. Volvió a mirarme y su expresión cambió. Mañana, Watson, iremos al archivo del distrito. Hay una firma que deseo verificar, y si no me equivoco, ya no estamos ante una muerte accidental, sino ante una ejecución cuidadosamente enmarcada. Nos retiramos del salón con el eco de la medianoche aún suspendido en los oídos. Y mientras subíamos la escalera, sentí que el retrato, detrás de nosotros, seguía observando. No como una pintura,
sino como una memoria que aún no ha dicho su última palabra. Capítulo 9. La firma en el papel amarillento. El archivo del distrito de Highgate se hallaba en un edificio de ladrillo oscuro, encajado entre una librería olvidada y una tienda de sellos postales que parecía haber sobrevivido a una era entera de silencio. Llegamos poco después del mediodía. La lluvia, persistente pero suave, manchaba los cristales con líneas perezosas, mientras Holmes, sin perder tiempo, se dirigía al mostrador de información. Necesito consultar el registro notarial de propiedades, herencias y modificaciones testamentarias de la familia Melbury, dijo, mostrando su tarjeta con un gesto seco. El empleado, un hombre de edad indefinida con bigote desordenado, nos condujo a una sala lateral llena de archivadores metálicos que crujían al abrirse como cofres viejos. Holmes se instaló con la eficiencia de un bibliotecario entrenado por Scotland Yard. Watson, si la pintura es el mensaje, la propiedad es la motivación, murmuró mientras hojeaba una carpeta gruesa. En los crímenes pasionales, el amor se pinta en sangre. Pero en los crímenes premeditados, todo comienza con tinta legal. Tardó 15 minutos en encontrar lo que buscaba. Extrajo una hoja más delgada que las demás, con una escritura mecánica interrumpida por una firma perfectamente trazada al pie de la página. «Aquí está», dijo, señalando el documento. Modificación testamentaria, firmada 3 semanas antes de la muerte de Eloise Melbury. Sustitución de beneficiario principal, de Horace Melbury a Margaret Eloise Melbury, su hija, con cláusula de exclusión irrevocable hacia terceros, incluido el cónyuge. Y eso significa que si este documento entraba en efecto, Horace no heredaba nada. Margaret pasaba a ser propietaria absoluta de Wrexham House, las inversiones familiares y la pintura. Pero al parecer, este testamento jamás fue activado. El médico dictaminó un accidente, no una muerte sospechosa, y por lo tanto, el testamento previo se mantuvo válido. Guardó la copia en su portafolio y se dirigió hacia la salida con paso acelerado. «¿Por qué ocultar un cambio de testamento?», pregunté mientras salíamos al gris húmedo de la calle. «Porque quien sabía de su existencia tenía razones para silenciarlo», dijo Holmes. «Y porque esa persona probablemente supo que Eloise no caería por sí sola». El viaje de regreso a Wrexham House fue silencioso. Holmes no pronunció palabra hasta que llegamos al portón, donde la niebla comenzaba ya a reptar por los setos como una advertencia. Margaret nos esperaba en el vestíbulo. Vestía de negro, como en luto perpetuo, y sostenía un libro cerrado entre las manos. «¿Ha descubierto algo, señor Holmes?» «He descubierto muchas cosas, pero aún no lo suficiente para acusar a nadie. Quisiera hacerle una pregunta, señorita Melbury». Ella asintió con serenidad. «¿Sabía usted que su madre modificó su testamento poco antes de morir?» La joven parpadeó con desconcierto. «¿Testamento? No, jamás me habló de eso. Según el nuevo documento, usted era la única heredera. Si su madre moría en circunstancias sospechosas, eso no se ejecutaba. Pero si fallecía por causas naturales, usted quedaba como beneficiaria absoluta». Margaret frunció el ceño. «Pero no heredé nada». «Mi padre fue quien...» «Exactamente», dijo Holmes, «porque nadie cuestionó la muerte.
Todos aceptaron la narrativa del accidente. Todos, salvo Eloise, que decidió hablar desde donde podía. Su retrato, su diario y la sala de música. La muchacha bajó la mirada, asimilando el peso de una verdad que parecía aún inacabada. ¿Y eso significa que alguien sabía del testamento? Tal vez no muchos, pero alguien que tenía acceso a los documentos, al despacho, al círculo íntimo de Eloise, se volvió hacia mí. «Watson, necesitamos ver a Horace». Ahora Melbury se hallaba en su estudio, fumando en silencio frente a la ventana. Al vernos, se levantó con lentitud, como si supiera que nuestra llegada no traía compañía sino veredicto. «Algo más en esta tragedia, señor Holmes». «Una pieza más, ¿sí?», respondió Holmes. «Necesito que me diga, con toda franqueza, si conocía usted el Nuevo Testamento que su esposa firmó antes de su muerte». El hombre se quedó inmóvil. Luego, tras un largo silencio, se sentó de nuevo. «Sí, lo supe, no por ella, sino por una carta que encontré después de su muerte. No la toqué, no la abrí, pero vi el sobre con el sello del notario. Imaginé lo que era. ¿Y por qué no lo reportó? ¿Por qué lo haría? Ya la había perdido. ¿Para qué enterrar su memoria con disputas legales? No quise mirar más allá». Holmes lo observó con atención, sin juzgar. ¿Quién más pudo haber tenido acceso a ese documento antes de la muerte de su esposa? Melbury pensó un momento. Tal vez la señora Hinchley. Ella ordenaba la correspondencia. Y por supuesto, Percival Dorn. Él tenía acceso libre durante las sesiones. A veces se quedaba solo en el estudio mientras Eloise se cambiaba de atuendo. Holmes asintió. «Gracias, señor Melbury. Y créame, el pasado no se entierra simplemente por cerrar una puerta. A veces vive en las paredes o en un retrato». Salimos del estudio sin más palabras. Ya en el pasillo, Holmes se detuvo. «Watson, esta casa está llena de sombras, pero hay una que aún no se ha movido. Esta noche lo hará. Y cuando lo haga, sabremos quién ha estado mirando desde el principio». Capítulo 10. La trampa de la 165 luz. Esa noche, Wrexham House estaba en un estado de calma fingida, como si la casa misma contuviera el aliento. La niebla se había replegado ligeramente, dejando los cristales cubiertos por un vaho frío, y el reloj del vestíbulo marcaba las 10 cuando Holmes convocó a todos en la galería principal. «Señores», dijo con voz grave pero contenida, «Saintus, mitius sesianda quintunei. Esta noche necesito su cooperación. El misterio que envuelve el retrato de la señora Eloise Melbury está a punto de resolverse. Pero para ello deben permitirme controlar el escenario, como si se tratara de una función de teatro. Solo que en esta obra el espectador también será observado». Horace Melbury, visiblemente cansado, asintió sin protestar. Margaret, algo pálida, se mantuvo de pie junto al ventanal, los brazos cruzados. La señora Hinchley apareció poco después, silenciosa como un relojero, y se situó a un lado sin hacer preguntas. Holmes pidió entonces que nadie ingresara al salón principal durante las siguientes 2 horas. El cuadro permanecería iluminado por la lámpara habitual, pero el salón quedaría vacío. Todo debía parecer normal. Cuando el reloj marcó las 11, Holmes y yo nos ubicamos nuevamente en el corredor lateral. Pero esta vez no miramos el espejo. No será por reflejo cómo atraparemos al culpable.
dijo en voz baja. Esta vez lo veremos actuar. Holmes había instalado discretamente un fino hilo de seda tensado frente al umbral, conectado a una pequeña campanilla de viaje colocada en la consola. Si alguien cruzaba el salón durante la hora crítica, el sonido sería apenas audible, pero suficiente. ¿Y si nadie entra?, pregunté. Entonces, Watson, el crimen habrá sido perfecto, y Eloise habrá fallado en su intento de hablar desde el más allá. Las campanadas comenzaron. 1, 2, 3. El silencio que siguió era tan absoluto que el latido de mi pulso me pareció una violación al espacio. Y entonces, en la 7ª campanada, el leve tintineo metálico de la campanilla rompió la quietud. Holmes no se movió, no respiró, solo esperó. Al cabo de unos segundos, se oyó un paso suave, casi deslizante. Luego, otro. La figura que emergió desde el umbral de la sala, vista desde el corredor, a través de la rendija entreabierta, era esbelta, vestida con una bata clara, y avanzaba como quien repite una rutina muchas veces ensayada. No encendió otra luz, no habló, solo se detuvo frente al cuadro y se quedó inmóvil, observándolo. ¿Es Margaret?, pregunté en voz mínima. Holmes negó con la cabeza. Observa mejor. La figura alzó la mano. Durante un instante pareció querer tocar el lienzo, pero no lo hizo. En lugar de eso, se inclinó hacia la lámpara y giró levemente la base, modificando el ángulo de la luz. Entonces ocurrió. La sombra proyectada por el marco cambió. Y en ese juego de luces, el retrato de Eloise adquirió una expresión radicalmente distinta. La boca parecía apretarse en una línea de desprecio, los ojos entornados en una acusación muda. Era la misma transformación que habíamos observado, pero provocada, no espontánea. La figura se quedó observando en silencio. Y luego, sin hacer ruido, se volvió para marcharse. «Ahora», dijo Holmes, y cruzó el corredor como una exhalación. La figura giró sobresaltada al verlo, y por un segundo sus rostros quedaron enfrentados. La señora Hinchley, en bata desde noche y con el rostro endurecido por años de silencio, lo miró con algo más que sorpresa. Lo miró como se mira al verdugo cuando llega antes de tiempo. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con voz firme. «La pregunta, señora Hinchley, es ¿qué hacía usted?», dijo Holmes, señalando la lámpara aún cálida. «Ha repetido este ritual muchas veces, ¿no es así? Cada noche el mismo gesto, la misma luz. Y el mismo cambio, inducido. No, no tiene sentido. Yo solo...» Holmes levantó una mano. «Usted sabía lo del testamento. Vio la carta. Y dedujo lo que podía ocurrir si Eloise seguía adelante con su plan de separar a su esposo de la herencia». «¡No fue por él!», espetó con una intensidad repentina. «Fue por Margaret. Esa niña no debía crecer con la semilla de su madre. Eloise era cruel, manipuladora. Usaba la inteligencia como otros usan veneno. Yo la vi destruir lentamente a cada persona que la amaba». Holmes se acercó un paso. «¿Y decidió salvar a la hija matando a la madre?». «No, no fue así». Su voz se quebró. Yo no planeé nada, solo empujé. Un gesto, un momento, una ira contenida por años. Luego oculté el broche.
Y cuando el Nuevo Testamento llegó, lo escondí también. Pensé que todo acabaría ahí. Pero esa mirada, cada noche, ese retrato, como si me reconociera. Entonces manipuló la luz, dije, para que los demás también lo vieran, para que compartieran su culpa. Hindley no respondió, solo bajó la mirada. Holmes la observó un largo. Capítulo 11. El peso de lo no dicho. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual, como si el cielo londinense, tras días de bruma y silencio, decidiera mostrar su rostro sin velo. Wrexham House, sin embargo, no compartía ese cambio de ánimo. La atmósfera en su interior era densa, no ya por el misterio, sino por el eco de su resolución. La señora Hinchley había sido escoltada fuera por los agentes de policía poco antes del amanecer. Su rostro pétreo, sus pasos firmes, como los de quien ya había cumplido su sentencia mucho antes de recibirla. No se resistió, no lloró, solo pidió, en voz baja, que Margaret no asistiera a su detención. Holmes observó su partida desde una de las ventanas del piso superior. No dijo nada durante largo rato. Finalmente, cuando los cascos del carruaje se perdieron en la distancia, se volvió hacia mí. Hay crímenes, Watson, que no necesitan premeditación ni codicia para existir. Basta una idea mal resuelta. Una verdad soportada en silencio durante demasiado tiempo. Y entonces basta un segundo para caer por las escaleras. ¿Cree que Hinchley dijo toda la verdad? Holmes meditó antes de responder. Dijo su versión, que es lo más que puede pedirse a alguien que ha vivido años entre culpas compartidas y secretos no pronunciados. Pero no creo que sepamos aún todos los detalles. Descendimos en silencio. En el comedor, Margaret tomaba té, sentada en la cabecera como una heredera recién investida, y sin embargo, con la expresión de una niña que ha perdido su brújula. El señor Melbury estaba ausente. Según Hudson, había salido a caminar por los jardines y no deseaba ser molestado. «¿Todo ha terminado, señor Holmes?», preguntó Margaret sin levantar la vista de su taza. Holmes no se apresuró en responder. Tomó asiento frente a ella, cruzando una pierna con lentitud. «El caso ha sido resuelto ante la ley, sí. Pero me atrevería a decir que lo que empezó aquí no ha terminado del todo. La justicia es puntual. El recuerdo, en cambio, es persistente». «Ella me cuidó toda mi vida», murmuró Margaret, aún mirando el líquido oscuro. «Me enseñó a leer, a escribir, a ser fuerte, y sin embargo, le enseñó también a mirar», interrumpió Holmes suavemente. «Tal vez sin querer, tal vez como su madre le enseñó a ella. A veces las mujeres aprenden a observar porque se les prohíbe hablar. ¿Cree que mi madre lo sabía? Sabía que alguien la observaba y supo que dejaría atrás preguntas sin respuesta. Por eso organizó su escenario con tanto cuidado. Por eso sembró sus señales en el diario, en la elección del lugar, en la luz. ¿Y el cuadro?», pregunté, notando que aún permanecía colgado, silencioso, sobre la chimenea. ¿Debería ser retirado? Margaret alzó la mirada por primera vez. «No, que se quede. Ha dicho más de lo que cualquiera pudo decir en vida. Y yo necesito recordarlo». Holmes asintió. «Déjelo ahí, pero cambie la lámpara. La verdad ya no necesita proyectarse en sombras». En ese momento, la señora Hudson
Entró con una carta en mano. «Acaba de llegar, señor Holmes, por mensajero privado». Del señor Dorn. Holmes tomó el sobre, lo abrió con la uña y leyó su contenido en silencio. Luego, con expresión contenida, nos tendió la hoja. Era breve. «Señor Holmes, he pensado mucho en su visita. Me doy cuenta, ahora, de que pinté a Eloise sin comprenderla. O quizás sí la comprendí, y por eso la expresión final de su rostro no la elegí yo. Nunca fui su amante, ni su confidente. Fui su espejo, y como tal, no reflejé nada que no viniera ya de ella. Si alguna vez necesita mis servicios para retratar una mentira, sabrá dónde encontrarme». «Percival Dorn». «Críptico», murmuré. «Y revelador», dijo Holmes. Percival entendió demasiado tarde que su arte fue usado como vehículo, no para revelar belleza, sino para advertir sobre el peligro de ignorar la verdad cuando se presenta sin palabras. Holmes se puso de pie, girándose hacia Margaret con una cortesía sin afectación. «Señorita Melbury, usted ha heredado más que una casa. Ha heredado una historia que otros intentaron enterrar. Le aconsejo vivir sin repetirla». Margaret asintió. En sus ojos no había lágrimas, pero sí una serenidad nueva, como si la presencia de Holmes hubiera despejado finalmente los últimos restos de niebla. Cuando salimos de la casa, la luz se filtraba entre las ramas húmedas del jardín. Holmes se detuvo un momento contemplando la fachada de Wrexham House. «¿Recuerdas lo que dije al inicio, Watson? Que esta no era una casa embrujada. Me equivoqué. Sí, sí. Esta casa estaba poseída, no por espectros, sino por la necesidad de ser comprendida. Y ahora que lo ha sido, puede volver a ser silencio». Y con eso nos alejamos en dirección a Baker Street, sin mirar atrás. Capítulo 12. La verdad que no parpadea. Ya de regreso en Baker Street, la chimenea crepitaba con fuerza mientras Holmes se mantenía de pie junto a la ventana, las manos cruzadas a la espalda y la mirada perdida más allá del vidrio empañado. El caso de Wrexham House había concluido para Scotland Yard, pero no, como bien sabía yo, para el hombre cuyo genio no aceptaba que un crimen quedara apenas resuelto. Para Holmes debía quedar comprendido. «¿Aún hay algo que no encaja?», pregunté, dejando mi abrigo y tomando asiento. «No encaja. Y sin embargo, cierra», respondió él. «Un encaje que se logró no por precisión, sino por resignación. Como quien vuelve a colocar un libro en la estantería sin haber terminado de leerlo». Se giró entonces hacia mí y con gesto reflexivo tomó su pipa favorita. «Watson, dime, ¿qué recuerdas del diario de Eloise?» «Varias frases. En particular aquella que decía: si algo ocurre, el rostro lo dirá. El retrato hablará, pero solo si lo iluminan bien». «Exacto», dijo Holmes. «¿Pero por qué usaría esas palabras si no esperaba vivir para ver el resultado? ¿Crees que Eloise sabía que iba a ser asesinada? Creo que no solo lo temía, lo sabía, lo anticipó y lo aceptó, con una condición: que su versión, aunque muda, prevaleciera». Me incliné hacia adelante. «¿Insinúas que ella provocó su propia caída?» «No directamente, pero sí creo que la diseñó». Holmes caminó hacia su escritorio, donde el cuaderno de Eloise reposaba aún entre sus papeles.
Lo abrió en una página marcada por una pequeña flor seca. «Mira esto», dijo, señalando una línea breve. «El peso de una sola verdad puede volverse intolerable. Basta que alguien lo sostenga en la oscuridad y se convertirá en sombra». «Poético», dije. «Y meticuloso», respondió. Eloise sospechaba de Hinchley, no por odio, sino porque sabía que la mujer le guardaba un rencor oculto, un resentimiento silencioso. Le tendió una red sutil, se volvió inaccesible, la empujó al límite. ¿Crees que la provocó? Holmes asintió lentamente, con palabras, con gestos, con decisiones como la del testamento. Eloise no dejó que la empujaran, sin calcular la caída. Si iba a morir, sería bajo sus reglas. Y dejó todo dispuesto para que su muerte no pudiera esconderse eternamente. Caminó hasta el anaquel, donde uno de los libros estaba mal alineado. Lo corrigió con una delicadeza obsesiva antes de continuar. Dorne fue la herramienta. El arte fue el lenguaje, la luz, la clave. Pero lo que de verdad resolvió el caso fue algo más antiguo que cualquier retrato. ¿Qué? Holmes se volvió hacia mí, sus ojos encendidos. ¡La culpa! Esa fuerza silenciosa que ninguna ciencia puede medir, pero que acaba por delatar a todos. Se dejó caer en su sillón con un suspiro, y por un instante se permitió algo extraño en él: cansancio. ¿Y Margaret?, pregunté tras un momento. ¿Qué crees que pasará con ella? Eso no nos compete, pero creo que sobrevivirá. La verdad no la destruyó, la completó, como un marco necesario para entender la pintura de su propia historia. Guardamos silencio durante un rato, el crepitar del fuego marcando el ritmo del pensamiento. Entonces Holmes habló, con un tono más ligero. ¿Sabes qué es lo más curioso, Watson? ¿Qué? Que nunca sabremos con certeza qué rostro real tenía Eloise Melbury. Cada quien la vio distinta. Dorne como musa incomprendida, Hinchley como amenaza silenciosa, su esposo como misterio melancólico, y Margaret como madre y enigma. Pero la única versión verdadera de Eloise fue aquella que miraba desde el retrato, no pintada, sino interpretada, un reflejo de todos los que la rodeaban. Una mujer que construyó su legado en silencio, dije, y que habló sin emitir palabra alguna. Holmes sonrió apenas, con esa ironía suave que sólo asomaba cuando un caso había alcanzado el cierre exacto que su mente exigía. «Una última cosa, Watson», añadió. «Si alguna vez te encuentras frente a un retrato y te parece que cambia bajo cierta luz, detente, no porque la pintura esté viva, sino porque alguien, en algún lugar, quiere que creas que lo está. Una advertencia, un consejo y una confesión». Se recostó en su sillón y durante un largo rato no dijo nada más. Afuera, la lluvia había cesado. En algún lugar de Londres, una casa victoriana amanecía sin secretos. Y en Baker Street, Sherlock Holmes cerraba los ojos no para dormir, sino para ver más claro.